¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siguiendo con el programa de la Semana de la Filosofía, nos encontramos en este momento con la mesa de estudiantes de la Maestría en Historia de la Filosofía. Nos acompaña el día de hoy Jeremy Trujillo Roca y también Rodrigo Soto. Jeremy nació en Lima en el año 1999, es bachiller en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es miembro fundador de la agrupación estudiantil Laudano, Estudios Humanísticos Peruanos, y miembro adherente en el grupo de investigación Filosofía y Liberación de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus investigaciones están enfocadas en temas de estética, ética y filosofía peruana del siglo XVII y XVIII. También nos acompaña el día de hoy Rodrigo Soto. Él es politólogo, docente y sus investigaciones se centran en la filosofía política y latinoamericana. Primero va a empezar Jeremy, así que damos paso a su ponencia. Ok, ¿se me escucha? Sí, ya, perfecto. Ok, muchas gracias Stephanie por la presentación. También muchas gracias Rodrigo por acompañar la mesa. Como muy bien ha dicho Stephanie, esta es la mesa de los estudiantes de maestría. Yo conocí a Rodrigo precisamente debido a los cursos que comparto con él en la maestría, ¿no?, del posgrado de Historia de la Filosofía. Y pues bueno, producto de este posgrado, precisamente de nuestras futuras tesis de maestría, hemos decidido, ¿no?, Rodrigo, mi persona y también Nilo, realizar una serie de, digamos, pequeña presentación de lo que vendría a ser nuestros trabajos de investigación. En esa línea, mi ponencia se titula Todos los poetas mienten, el poder de los poetas según la Miscelánea Austral, 1602, de Dávalos y Figueroa. Porque mi tesis de maestría está enfocada en trabajar el pensamiento estético de Diego Dávalos y Figueroa. ¿Quién era Diego Dávalos y Figueroa? Por decirlo así, sintéticamente, era un poeta español, hijo segundón de una familia más o menos aristocrática en España, que emigró hacia Perú en busca de buena vida, por decirlo así. Específicamente al Alto Perú, ¿no?, en busca de riqueza, pues posiblemente plata y oro, ¿no? Y se casó con una mujer, digamos, también de mucho gusto por la vida humanística, por decirlo así, la buena letra y demás. Publicó su Miscelánea Austral, que es un compendio no solo de poesía, sino de diversos temas, en 1602, en la imprenta de Antonio Ricardo, acá en Lima, y en 1603 sacó la segunda parte, que era ya un compendio de poemas en defensa de las mujeres, ¿no?, la famosa defensa de damas, ¿no?, que es una especie de crítica a las ideas misóginas que tenían los antiguos filósofos acerca de las mujeres, ¿no? Sí, es interesante por ese estilo. Bueno, en el caso de mi ponencia, voy a tratar de ser bastante breve porque el tiempo es tirano y pues porque también creo que el título ha señalado casi todo. Lo que voy a tratar es de ver cuál es el poder de los poetas que conlleva, ¿no?, Diego Dávalos y Figueroa. ¿Cuál es el poder, según él, que tienen los poetas, siendo él mismo poeta, ¿no? En ese sentido, creo que lo primero que tengo que mencionar acerca de esto es que estas temáticas se trabajan en dos de sus coloquios de la Miscelánea Austral. La Miscelánea Austral está escrita, para comentarles un poco, a partir de el formato de diálogo, ¿okay? Así como Platón, por decirlo así, ¿no? Bueno, no le llama diálogo Diego Dávalos y Figueroa, sino que lo llama coloquios, ¿no? Y en el coloquio 12 y el coloquio 13, para ser específicos, trabajan lo que es el tema de la poesía. Y precisamente en el coloquio 12, antes de introducirse a la poesía, trabaja ya lo que es el tema de la fortuna. Y expone algunas cuestiones sobre la fortuna, para luego tratar el tema de la poesía, porque este tránsito de la fortuna a la poesía conlleva lo siguiente: mientras la fortuna es concebida en toda la tradición española e hispánica también, ¿no?, es uno de los lugares donde el Renacimiento español trabaja más la fortuna a diferencia de otros lugares, ¿sí? Eso lo señala Alicia de Colombí Monguió, que es una intelectual argentina que hizo todo un trabajo exhaustivo acerca de Diego Dávalos y Figueroa, el famoso petrarquismo peruano lo llamó, en fin. Esto lo trabaja así, ¿no? La fortuna es, por decirlo así, aquello que señala que la vida es cambiante, ¿no? O sea, hoy día tú puedes tener buena fortuna, te puede ir muy bien, ¿no? Puedes estar, digamos, como que con muy altas notas y demás, pero mañana no. No sé, de pronto fallece algún familiar y claro, ¿a quién no le choca eso?
y de pronto pues ya no vas a tener el mismo ímpetu y la misma actitud para enfrentar a tus cursos y de pronto vas a bajar tus notas. Entonces la fortuna siempre tiende a ser eso, cambiante. En cambio, para Dávalos y Figueroa, la poesía viene a ser algo permanente y que siempre nos dota de buenas sensaciones, ¿no? Entonces, para mostrar esta idea de que la poesía posee excelencias, a pesar de los cambios recurrentes que podemos pasar en la vida, parafrasear una parte de El Specchio di Scienze et Compendio delle Cose, de 1583, de Horacio Rinaldi Bolognese. Es muy recurrente las citas a autores italianos, ¿no? Porque Diego Dávalos y Figueroa, por decirlo así, es un autor de tendencia renacentista hispánica, ¿no? De lo que llamaríamos la tradición hispano-greco-latina, ¿no? Por ahí va, porque va a tener muchas fuentes italianas, ¿no? Del renacimiento italiano, del 400, Petrarca y demás, y en este caso Horacio Rinaldi, ¿no? Voy a citar, ¿no?, lo que dice Delio, ¿no?, que es el alter ego de Diego Dávalos y Figueroa en su tratado, ¿no? El tratado que les hablé es un diálogo entre él y su esposa, ¿no? En fin, cito: la poesía es arte especulativa que tiene por blanco la virtud y no el interés como las leyes, que son hechas de formas mecánicas por la avaricia. Y también dice: quien tiene espíritu de poesía tiene siempre honrada, loable y deleitosa compañía, lo cual en invierno, en verano, en día, en noche, en mar y en tierra, y con la próspera y adversa fortuna, causa consolación sin igual, alegre y suave. Es lo que les decía, o sea, la poesía es, por decirlo así, aquello que, a diferencia de la fortuna, siempre es permanente, siempre te va a generar esa buena sensación a pesar de las adversidades de la vida, ¿no? Sin embargo, luego pasa a hablar acerca de un tema que yo noté que es bastante peculiar aquí, es el tratar de notar cuál es el origen de la poesía. Si la poesía es un producto de un don celestial o la inspiración divina llamada entusiasmos en la tradición griega por Platón, ¿no? O si es tecne, o si la poesía es arte. Es una discusión que ya está en el Lión de Platón, obviamente, pero aquí Dávalos y Figueroa la trae a colación un poco. Porque muestra su docta formación en la poesía, ¿sí? Cita a varios poetas romanos, en fin, ¿no?, poetas cómicos y demás, pero habla acerca de la poesía como poiesis y como don celestial, ¿no? Aquí viene la cita, pero que viene curiosamente no de parte de Delio, que sería el alter ego de Diego Dávalos y Figueroa, sino de su esposa, ¿no? De su esposa. Dice lo siguiente: antes me parece arte a que pocos se han dedicado y dedican, y es la causa ser del cielo este particular don, y no poderse aprender con perfección y como las demás artes y ciencias. Delio replica lo siguiente: sí se aprende, pero siempre manifiesta ser aprendida y no natural lo que lo fue, porque es muy cierto proverbio: el poeta nace y el orador se hace, ¿no? Y así dijeron Demócrito, Aristóteles, afirmando ser la misma naturaleza maestra de la poesía. Es decir, aquí contrapone la genialidad del poeta con la perseverancia, el estudio y la práctica necesarias para convertirse en un buen orador. Es decir, el poeta, en tanto genio, creador, producto de, digamos, de un don del cielo, ¿no?, a diferencia del rapsoda. El rapsoda sería, pues, aquel orador que canta, ¿no?, el poema a partir de una técnica, a partir de cierta capacidad memorística, capacidad de retórica y demás, ¿no? Esto ya está, obviamente, en el Lión de Platón, pero Dávalos y Figueroa lo trae a colación, ¿no? Entonces, la parte anterior se complementa con la idea de la excelencia de la poesía que da Dávalos y Figueroa al inicio del tema, ¿sí? Silena dice que una de las excelencias de la poesía es que, viendo en cuán pocas razones cifra y suma lo que para decirse en prosa fueran necesarias, muchas más, sí. La idea anterior supone que el poeta es capaz de volver bella la prosa, es decir, que la poesía tiene una función estética, mientras que la prosa dice algo en muchas palabras, la poesía lo dice en muy pocas, ¿no? Entonces por ahí va la idea, la función estética de la poesía, pero también tiene una función, por decirlo así, poética, porque la poesía también es producto, ¿no?, de una cierta técnica, ¿no? Pero esta idea aquí no viene por Diego Dávalos y Figueroa, sino por su esposa en realidad, que dice lo siguiente: ningún hombre de entendimiento y bien nacido dejase de saber trazar y medir un verso, siquiera para conocer los buenos, y para saber que si recitase refiriendo a algunos ajenos, no los acorte o alargue, como siempre hacen los que hacerlos no saben, aun que en otras cosas tengan prontitud, agudeza, listeza e ingenio. Esto de acá es curioso, porque los estudios acerca de Diego Dávalos y Figueroa, sobre todo de su poesía, que son
los dos estudios más grandes son de, ya dije, Alicia Colombí Monguió, que es una intelectual argentina, en su libro Petrarquismo Peruano, que lo publicó en, creo que en Estados Unidos. Y el otro estudio, no, en Londres, perdón, lo publicó en Londres. Y el otro estudio es de una boliviana, ¿no? La estudió en la Universidad de Charcas, recuerdo su nombre, es Laura Paz Rescala, ¿sí? Y ella hizo una tesis de licenciatura sobre toda la obra de la misionera austral de Diego Dávalos y Figueroa, analizando su poética, y también publicó una edición de este libro con la Sociedad de Estudios Clásicos Bolivianos, ¿no? Llamándolo a Diego Dávalos y Figueroa, ¿no? Uno de los clásicos bolivianos, ¿no? O sea, bueno, en fin, esto acerca del origen de si es peruano, boliviano, español, bueno, hay en todos lados esto, ¿no? O sea, como cuando la gente habla de Luis Vives como un filósofo español, pero cuando toda su vida vivió en Francia, o creo, o en Holanda, ¿no? Nunca vivió en España. En fin, son cuestiones así. En fin, la cuestión es que aquí se nota que obviamente estos estudios nos dicen lo siguiente, que Diego Dávalos y Figueroa copia los versos, la mayoría de versos que tiene en sus poemas de otros autores italianos. Y la mayoría de ideas que da acerca, por ejemplo, de esas temáticas, como de otras, que son un montón, por eso es una miscelánea austral. Ya hablaré algún día sobre la miscelánea como género literario, pero la cuestión es que copia a muchos tratadistas italianos, poetas italianos, o muchas de sus ideas no son sus propias ideas, pero las hace pasar como sus ideas. Uno dirá, pero eso es plagio, ¿no? Sí, en cierto sentido, pero también como quien dice, se tomó en serio este tópico renacentista muy obvio para la época, la imitatio renacentista, ¿no? Que siempre como que ir, ¿no? O sea, uno dibuja, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, la Escuela de Atenas, ya que se celebra hoy día la Semana de la Filosofía, la Escuela de Atenas, que es obviamente, ¿no? Un recuento de todos los poetas, no, y los filósofos, perdón, ¿no? de la Escuela de Atenas, claro, obviamente es producto de ¿qué? De una tradición. O sea, cuando Rafael la pinta, no es que él la está creando de la nada, él la pinta en base a una especie de tradición, de mitología y historia, Diógenes Laercio, qué sé yo. Lo mismo con cualquier otro, ¿no? La Venus, por ejemplo, ¿no? Y demás cosas. Venus naciendo de la espuma y todo eso. Claro, o sea, sus temáticas vienen de la imitatio, porque la tradición renacentista tiene influencia de lo greco-romana, pero sobre todo griega, pero no de la griega, digamos, clásica. Eso es lo curioso, mucha gente se equivoca en esto. La tradición renacentista tiene influencia en la segunda, o en la sofística, algunos dicen, pero ni siquiera en la sofística de Protágoras, es en la segunda hasta la tercera sofística. Esta sofística de un poco de la heurística y estas cuestiones, pero en fin, no voy a entrar mucho en detalle porque el tiempo es corto. Lo que quería hablar ahora es acerca precisamente de este diálogo en Platón, cómo se puede notar un poco la tensión entre lo que es técnica, tecne, y lo que es arte, ars, inspiratio o tecne y entusiasmos, ¿no? Esto de acá yo lo he traído a colación por un estudio que realiza Javier Aguirre, que es un traductor español, también filósofo, que hace en su libro Platón y la poesía, ¿no? Del 2013. Javier Aguirre nos señala en su estudio introductorio que digamos, el tema clásico, el tema fundamental en el diálogo-guión es este, ¿no? El de la tensión entre entusiasmos y tecne. En primer lugar, lo que hace Sócrates con su interlocutor Dion es obviamente negar la existencia de la poesía como técnica. Ni la poesía, la poetiqué, ni la rapsodiqué son técnicas. ¿Por qué? Porque para ser técnicas tendrían que tener, digamos, dos principios, que son el principio de totalidad, es decir, pertenecer a un estudio mayor, ¿no? Como cualquier otra técnica, como la medicina, por ejemplo, no reducirse a un solo autor, por decirlo así, ya que Ion en el diálogo se reduce solamente sabe los poemas de Homero, por decirlo así, no se sabe otros. Entonces, o sea, uno no es filósofo porque solamente lea a Salazar-Bondi o porque lea a Heidegger. Entonces, yo no podría dar cuenta de la poesía como técnica porque solamente sabe poemas de Homero. Entonces, porque claro, un médico no cura a partir, pues, no sé, de lo que aprendió de un solo médico, sino que cura a partir de ¿qué? De lo que los cuerpos necesitan para ser curados. Y eso no lo aprende recuerdo claramente la distinción de Aristóteles entre técnica y experiencia, ¿no? O sea, una cosa es aprender las cosas por técnica, por arte, y otra cosa es aprender las cosas por experiencia, empiría, ¿no? La empiría, la experiencia, el ensayo y error no te lleva a la técnica, no te lleva a la técnica. En cambio, claro, o sea, tú no curas dependiendo de
no sé, hoy día me funcionó de pronto, no sé, echarme sábila en mi herida, y mañana me funcionó echarme tomate. No, tú curas en base a una técnica, a un conocimiento universal, porque la técnica, a diferencia de la experiencia, te permite dar la explicación de las causas. Entonces, la poesía, en este caso yo, no puede dar las causas de ¿qué? De su creación. Ni la rapsodia, ni la poesía. Y ahí va a pasar a otro tema. Pero otra cuestión que señala, que Platón es muy enfático, y que ya es parte de la propia tradición crítica de los poetas antiguos, de Homero y de Hesiodo, ¿no? Los sofistas sobre todo criticaban mucho a los poetas también, es la vinculación que tiene la poesía con la virtud, o en todo caso de la técnica con la virtud. Toda técnica tiene, digamos, como que en su propia lógica, ¿sí? En su desenvolvimiento, un vínculo con la virtud, con la excelencia de su desarrollo. Es decir, que un médico no va a buscar curar en vista de su propio beneficio, sino que cuando busca curar un médico, ¿qué hace? Busca curar en torno al beneficio de ese cuerpo, de lo que le hace falta a ese cuerpo. Por ejemplo, si es un cuerpo deshidratado, pues tendrá que hidratarlo. Es un médico. En cambio, claro, eso lo hace Platón para ligarlo a los políticos. Aquellos políticos, porque para Platón la política es un arte, bueno, es una discusión muy larga eso, pero no interesa, pero los políticos que buscan gobernar la ciudad para satisfacer sus propias necesidades, no están siendo virtuosos, no están aplicando una técnica política recta. Entonces, esto le va a permitir a Platón también ligar la técnica con la sabiduría, con la verdad. En ese sentido, ya recuerdo el diálogo Gorgias, donde Platón, naturalmente, también siguiendo la metáfora médica, no sé por qué tenían mucho fan con los médicos, los antiguos, pero en fin, al parecer son los más sabios, pero en la metáfora médica es la siguiente, ¿no? Mientras los médicos se dedican a curar cuerpos y a saber el régimen de los cuerpos, por otro lado, ¿no? la gastronomía, por decirlo así, la técnica de la comida, lo que hace es dedicarse a satisfacer los placeres, el paladar. Por lo tanto, no está en torno a una virtud, sino más bien a una especie de de ensayo y error de acuerdo a lo que te gusta en el momento. No es una técnica la gastronomía. Hay un desprecio por la gastronomía como técnica, en Platón ya desde el Gorgias. Entonces, la idea de esto es que ni la poesía ni la rapsodia serían, pues, por decirlo así, técnicas, no serían técnicas. Pero Dávalos y Figueroa, ¿sí?, considera que una de las virtudes de la poesía, precisamente, claro, no es tanto su técnica, sino también más bien su, por decirlo así, su afán de marketing. Es curioso. En primer lugar, para Dávalos la poesía tiene un componente virtuoso cívico y civil, por tanto político, pero no en el sentido de las leyes mecánicas y calculadoras, sino en un sentido más de la moral de la vida política. O sea, en un sentido de expandir un tipo de moral. Esto sí, ya estaba en Homero también. Y Platón precisamente por eso denuncia a los poetas antiguos, por la falsa moral que van a brindar, no tanto así que no recuerdo bien en qué lo dice, pero creo que es en el Ión, cuando dice, ¿no? Si Esparta, ¿no?, nació en torno a Licurgo, ¿no?, y los atenienses en torno a Solón, que me diga Homero qué ciudad, siguiendo sus preceptos, ha triunfado. Ninguna, ¿no? Ninguna. Entonces, claro, ahí viene la denuncia por la cuestión moral que tienen los poetas. En ese sentido, ¿sí? Entonces, aquí Dávalos y Figueroa van a notar que sí, efectivamente, hay una vinculación de poder político, por decirlo, o vida política con la de los poetas, por su sentido educativo. Pero acá se resalta lo que es más, digamos, la perspectiva no solo estética, sino también digamos, de marketing, ¿no? Porque para Dávalos y Figueroa digámoslo así, ¿ya? Voy a ponerlo de esa manera. Los poetas tienen, el poder de los poetas, se podría resumir mi intervención en esto, en que te dicen, si tú eres amigo de un poeta, te van a exaltar, bueno, en la época, ¿no?, te van a exaltar tus virtudes más de lo que se merece, y van a funarte más de lo que deberían. Es decir, van a cancelarte, van a decir cosas malas de ti si es que no les caes bien. Para este ejemplo voy a citar lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente: no fue tan piadoso Eneas ni tan fuerte Aquiles como la fama por los escritores, poetas, divulgada pública, ni tampoco fue tan justo ni piadoso Augusto como Virgilio canta, mas el haber tenido buen gusto por la poesía, o sea, haber hecho que Augusto, Eneas y Aquiles sean amigos de poetas, ¿sí?, le ha hecho librarse de prescripción
y que si Nerón hubiera tenido escritores amigos, o sea, poetas amigos, nadie supiera hoy sus defectos. O sea, eso es lo que viene a resaltar Dávalos y Figueroa desde una perspectiva moral de los poetas, ¿no? O sea, claro, pero también hay otras, ¿no? En la perspectiva literaria y demás, pero no quiero entrar mucho en detalle porque el tiempo es tirano, no sé si me queda más tiempo, pero voy a ir cerrando un poco, ¿sí? Y la cuestión es que una de las cuestiones más que quería resaltar acerca de esto es la, digamos así, la querella entre antiguos y modernos, porque si hay algo que tiene Dávalos y Figueroa, o que ha sido calificado como un neoplatónico, o incluso hasta de tendencia platónica, o neoplatónica, pero es bastante obvio notar que el lugar que le da la poesía y al poder de los poetas es muy diferente a la que le da el neoplatonismo y Platón. Es muy diferente. O sea, esos adjetivos que a veces la crítica literaria usa para poder calificar un texto, creo que pueden abusar de ignorar ciertas cosas, como son estos detalles. Yo sé que a veces los detalles cuentan mucho, pero en estas cuestiones que son, digamos, más de tendencia de las ideas y los temas que trabaja, pues obviamente nos indica que él tiene otro tipo de concepción. Y esto me hace recordar la querella entre antiguos y modernos. En realidad, las dos querellas, o las dos disputas, por decirlo así, que engloban la discusión renacentista son la querella entre antiguos y modernos y la querella de las mujeres, ¿no? Ambos se dicen en francés, pero yo no sé francés, no voy a pronunciar en francés. La querella entre antiguos y modernos es la siguiente, o sea, es entre el conflicto de los autores modernos, que se consideran a sí mismos mejores que los antiguos, y que por lo tanto, pues, estos nuevos tienen mayor experiencia que los antiguos. Es decir, muchos de nosotros vemos a los antiguos como mayores, pero en esta querella de antiguos y modernos, más bien, a los antiguos se les ve como menores. Claro, nosotros estamos, por decirlo así, en hombro de gigantes, ¿no? Porque nosotros sabemos los defectos, las virtudes, los aciertos de todos esos poetas, filósofos antiguos. No son tan grandes como parecen, ¿no? Aquí viene esta idea moderna de que, claro, o sea, los poetas, filósofos modernos son mejores que los antiguos. En ese sentido, pues, creo que la perspectiva poética que tiene Dávalos y Figueroa recurre mucho en esa tendencia de exaltar lo que es una visión más moderna sobre la poesía, ¿no? Que una visión muy ligada a la tradición neoplatónica, o si se quiere aún platónica. No es nada más absurdo que eso, creo yo, en ese sentido. Y bueno, creo que con eso sería toda mi intervención, ¿no? Bueno, creo que no va a dar tiempo para preguntas, pero en todo caso termino. Y voy a dar pase a mi compañero Rodrigo, que seguro también va a encandilarnos mucho con su intervención. Muchas gracias.